Así que le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que nos tome la llamada Leopoldo Maldonado. Leopoldo, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Ernesto y Alberto. Muchas gracias por el espacio. Bienvenido a Momentum, Leopoldo, ya te extrañábamos. Gracias, yo también ya extrañaba estar aquí. Muchas gracias siempre por la solidaridad y la apertura. Gracias, Leopoldo. Pues Leopoldo, ahora sí que sin más preámbulos, ¿cuáles son las novedades que están ustedes presentando, que se presentaron el día de ayer y que de verdad, pues sí, nos parecen importantes y relevantes, Leopoldo? Sí, gracias, Ernesto. Un poco para poner en contexto al auditorio, recordemos que Mile, Virginia, Martín, Yesenia Quirós, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa fueron asesinadas el 31 de julio del 2015 en un departamento de la colonia Narvarte, en la calle Luz Aviñón. El caso tomó la relevancia que ya comentabas por el hecho en sí mismo atroz, ¿no? Por la proximidad de digamos, de los hechos a una zona céntrica de la Ciudad de México, pero también porque dos de las víctimas, en este caso Nadia Vera y Rubén Espinosa, venían huyendo de Veracruz, la Veracruz de Javier Duarte, en donde se asesinaron a 18 periodistas, 17, perdón, periodistas en todo su sexenio, donde hubo una estructura de macrocriminalidad que operó para desaparecer personas, para torturar, para ejecutar extrajudicialmente, y cuyo personaje siniestro en esta trama fue Arturo Bermúdez Zurita, que conocía muy bien a Rubén, porque varias veces le protestó en su cara por los asesinatos de Moisés, de Gregorio, de Regina y de otros colegas allá en Veracruz. Huye por amenazas y por persecución Nadia Vera a finales del 2014, Rubén huye en junio del 2015, un mes después son asesinados en este departamento junto con otras 3 compañeras y empezó lo que podemos llamar la manipulación narrativa y mediática del caso desde las oficinas de comunicación social de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en aquel entonces encabezada por Rodolfo Ríos Garza, y también la manipulación de la investigación oficial, de la evidencia, como ayer exhibimos. La versión oficial, la versión judicializada es: mataron a las 5 personas, a estas 4 mujeres, es un feminicidio múltiple y un homicidio, en la colonia Narvarte, en Luz Aviñón, porque entraron por un cochinito, una alcancía de cochinito que tenía 6,000 pesos. Esa es la versión que está judicializada. Y en ese sentido están armadas las imputaciones en contra de 3 sujetos, 2 de ellos ya sentenciados. Pero en paralelo y de manera extraoficial manejaron una narrativa que fue reproducida en diversos medios de comunicación que estigmatizaba a las víctimas por su origen o nacionalidad. Es el caso de Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana, porque manejaron una versión de que hubo una fiesta, de que hubo drogas, filtraron dictámenes toxicológicos. Aquí, por cierto, me detendría, Alberto y Ernesto, a comentarles una anécdota brutal, que cuando llegamos por primera vez a la Fiscalía de Homicidios con las hermanas de Rubén Espinosa, la entonces subprocuradora de atención a víctimas acercó unos sobres Manila para decirnos que habían resultado positivos los dictámenes toxicológicos de las víctimas y que antes de que se filtrara nos querían informar. Imagínense el grado de desfachatez, de cinismo y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidas desde aquel entonces los familiares, los deudos de las víctimas, que también son víctimas. Y evidentemente, a partir de aquí se comenzó a manejar esta narrativa estigmatizante
que no tenía sustento en el expediente, pero que lo que buscaba era políticamente diluir la atención sobre los temas, particularmente desvirtuar por completo una línea razonable de investigación relacionada con el activismo de Nadia y el fotoperiodismo de Rubén. A tal grado llegó que nos escondieron evidencia, a tal grado llegó que se cometieron errores, entre comillas, que dan pie a que se pierda otra evidencia fundamental. Y aquí hay dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con los videos de seguimiento de las cámaras de seguridad del C2 y C4 en aquel entonces, en donde se da cuenta de la participación de más personas en el operativo para lo que podemos llamar clara y contundentemente una ejecución, y que participaron más personas acompañando la camioneta Suburban, que nos recetaron hasta el cansancio en la televisión, esas imágenes de una camioneta Suburban y de un Mustang que fue robado a una de las víctimas. Pero nunca mostraron que había un coche tipo sedán siguiendo esa camioneta desde el principio y después del crimen, de perpetrado el crimen. Esa camioneta, ese sedán abordado por otras 2 personas. Otro elemento es las equivocaciones, repito, entrecomilladas, para no dar con los teléfonos celulares de personas que estuvieron en constante comunicación con los perpetradores materiales, con los autores materiales del crimen, quienes jalaron el gatillo, quienes entraron al departamento y torturaron y mataron a las víctimas. Entonces, se equivocaban en los números cuando los solicitaban a las empresas de comunicación, a las empresas de telefonía, se equivocaron no una, sino 2 o 3 veces en la solicitud de esos números fundamentales. La pregunta que hicimos desde aquel entonces, desde agosto del 2015, era, ¿de quién son esos números? Y lo que nos respondía el jefe de la Policía de Investigación, que además tenía un poder impresionante, Raúl Peralta, es que probablemente eran llamadas del banco, así con ese cinismo. Nosotros dijimos, es muy extraño que cuando entran unas personas a cometer el crimen que cometieron, duraron varios segundos, más de 1 minuto o 2, hablando por teléfono con alguien externo. Y eso nunca se investigó, se ocultó la evidencia, se manipuló, se solicitó de manera equivocada y como ustedes saben, los datos de telefonía solamente se resguardan 2 años. Entonces, evidentemente esa evidencia ya se perdió. Ya no hay manera de pedir esos números, o por lo menos esas llamadas que cruzan con las llamadas que emitieron los perpetradores o parte de los perpetradores que hoy están bajo proceso. Es obvio que existió, de acuerdo con lo que ustedes se dieron a conocer, se dio a conocer el día de ayer, Leopoldo, un trabajo, no sé cuál sea el adjetivo a utilizar por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por lo menos deficiente, es decir, hubo, como tú mencionas, en las llamadas peticiones de información de números que no eran, este tema de que se puso en claro que no eran 3, sino 5 los presuntos responsables de haber participado en este multihomicidio. Y me llama la atención en este tema esta decisión de no meter toda el trabajo que se necesitaría para determinar cuál es el móvil de este homicidio, porque 7 años después todavía no está claro por qué ocurrió este homicidio y esta decisión de no investigar las amenazas previas que recibieron Nadia y Rubén en Veracruz y que les obligaron a abandonar el estado y a refugiarse en Ciudad de México. No hay que olvidar que el gobernador en ese entonces era Javier Duarte, ahora detenido, está en prisión justo por su trabajo súper deficiente en Veracruz, y que esa parte de la violencia en contra de los periodistas en Veracruz no ha quedado nunca clara, y en el caso de Rubén muchísimo menos. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí en estas revelaciones que se dan a conocer el día de ayer, Leopoldo? ¿Se perdió ya la posibilidad de saber más sobre el móvil
del homicidio, la labor periodística, se puede ahondar todavía más en ese tema, en la labor periodística de Rubén y el trabajo de activista de Nadia. Y una duda por ahí que me queda claro, ¿la Procuraduría General de la República tuvo participación en este caso y si fue así, de qué nivel? Empiezo por la última, Alberto. Hay en la Procuraduría General de la República participó con algunas opiniones técnicas, sobre todo en temas de balística, e incluso se contraponían en aquel momento con las opiniones que dieron los propios peritos de la Procuraduría Capitalina. Eso está en el expediente, pero no ha tenido mayor participación. El CENAPI, que es como, digamos, el centro de inteligencia de la propia PGR, aportaba datos, por ejemplo, sobre la posibilidad de actuación de grupos criminales en la Ciudad de México, que era un tema tabú durante el mancerismo y causaba mucho escozor cuando se trataba el tema. Evidentemente, estos datos de colaboración de la propia PGR, pues ahí obran, pero no profundizaron más en su participación. En cuanto al móvil, hay elementos importantes, y es que en la actual administración, siendo primero procuradora y ahora fiscal general de justicia Ernestina Godoy, hubo la apertura y mejoró bastante más la relación con la institución de Procuración de Justicia Capitalina en relación al caso que estamos analizando, al caso Narvarte. Hubo mesas de trabajo, ha habido, se sostienen, digo, hasta el momento no nos han notificado de lo contrario, pero evidentemente estas mesas no han llegado o no han llevado a los avances que esperábamos. Estos datos de investigación, estos datos de prueba, esta evidencia, la analizaron peritos independientes que coadyuvaron del lado de las víctimas y sus representantes. Esta no es información que obtuvieron los peritos de la nueva Fiscalía General de Justicia. Eso hay que destacarlo y eso nos preocupa. Evidentemente, también se ha trabajado sobre el tema de los móviles. Lo que hemos pedido es que se profundice en la colaboración con las autoridades veracruzanas, por ejemplo, y en 3 años no se ha podido lograr, lo cual nos parece totalmente, pues no lo comprendemos, nos parece incomprensible, siendo que es un gobierno del mismo signo partidista, siendo que el propio gobernador Cuitláhuac García lo dijo, y nos lo dijo a nosotros, porque estuvimos en esa reunión, que lo cimbró el caso de la Narvarte y de Rubén, y que iba a colaborar con todos los elementos a su mano para que esto se esclareciera. No se tienen esos datos. Se están investigando otras líneas que tienen que ver con el narcomenudeo, con la delincuencia organizada, incluso con temas de trata, pero tampoco es que tengamos una profundización que nos lleve siquiera a nivel indiciario o de presunción, decir, esta es una línea fortalecida. La verdad es que si ustedes me preguntan, siguen siendo bastante vigentes y bastante posibles las líneas que apuntan al móvil político de Veracruz y al móvil del crimen organizado. Ahora, el crimen organizado no está peleado con la línea de Veracruz, ¿eh? Aquí no podemos divorciar el hecho de que los gobiernos de Duarte y otros gobiernos priistas tenían estas relaciones. Evidentemente aquí es un entramado mucho más complejo que no se ha logrado desentrañar. Entonces la invitación justo a la Fiscalía es que en este espacio de apertura y de diálogo y de colaboración haya un manotazo en la mesa, se investigue por qué se manipuló en aquel momento la evidencia, se señalen a los responsables y no a la gente del Ministerio Público, que sin duda tiene una responsabilidad sobre el que está encargado de la investigación. Este era un caso que estaba dando seguimiento directamente el procurador y el subprocurador en aquel entonces, Edmundo Garrido, que después subió a procurador. Entonces, hay que señalar las responsabilidades del más alto nivel, ese es un elemento. Hay que esclarecer el móvil, hay que profundizar en la colaboración interinstitucional
y hay que utilizar esta evidencia que estamos poniendo sobre la mesa, que ya le habíamos aportado a la Fiscalía actual y que no ha pasado nada. Ya, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Leopoldo Maldonado, para este caso? Y permítanme, si no les molesta, mi querido Alberto y Leopoldo, tenemos 2 videos que presentamos precisamente sobre el caso de Rubén Espinosa, esto que señalaba Alberto, y que tal vez, que retoma también Leopoldo Maldonado, porque nos parece importante para la gente que no tiene el contexto de qué es lo que sucedió, y cuando hablamos de qué venían huyendo Rubén Espinosa y Nadia Vera, pues en ese entonces teníamos un programa en Rompeviento con Pie de Página, perdón, con la red de periodistas de a pie, todavía no existía Pie de Página, que es el medio que construyó la red de periodistas de a pie. Y en este programa, pues está Daniela Pastrana, y en ese entonces estaba Luis Guillermo Hernández colaborando en Pie de Página. Y en la red de periodistas de a pie, perdón, es la costumbre ya, y hacen una entrevista. Vamos a pasarle un fragmento de la entrevista que le hacen a Rubén Espinosa, Daniela Pastrana y Luis Guillermo, con lo que estaba sucediendo y de qué venía huyendo Rubén Espinosa. Y otro fragmento de los dichos por Nadia Vera en un reportaje que hicimos que se llamaba Veracruz, la fosa olvidada. Y ahí Nadia Vera, fuera de ese reportaje, nos pide que le hagamos una declaración y que guardemos ese material para cuando ella quisiera que se hiciera público. Estos 2 materiales nos fueron solicitados a regañadientes con base a la presión que hizo Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos de Acción de David Peña, que encabeza ahí David Peña y Michelle, que son los coadyuvantes en el caso de Nadia Vera, y Artículo 19, coadyuvantes en el caso de Rubén Espinosa, y que se articularon, pero presentamos este material de evidencia frente a la Fiscalía y vamos a verlo, vamos a recordarlo, y quien no lo conoce, pues nos parece que son piezas importantísimas en este caso. La cosa es difícil en Veracruz, a todas luces, todos lo sabemos. Es complicado llevar a cabo la labor periodística en esa entidad, ¿no? Es difícil vivir ahí como sociedad también, ¿no? Todo el mundo es atacado cuando tú criticas el mal gobierno que lleva Javier Duarte. Y me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Estando acá, dando algunas entrevistas, me entero que matan al número 13, ¿no? Al número 13, asesinado por este mal gobierno, o por no detener esta situación, ¿no? Contra los comunicadores. Bueno, las condiciones son malas para todos. Yo tuve que salir por intimidaciones, ¿no? No una agresión directa como tal, pero por sentido común, ¿no? Acaba de pasar el ataque a los estudiantes, a los cuales golpearon brutalmente con machetes y todo, y entonces no podemos en esta situación hacer menos, ¿no? Cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Veracruz se caracteriza por la falta, no hay Estado de Derecho, ¿no? Tan es así que no hay justicia por ningún compañero asesinado, ¿no? Sí. Solamente hay un solo detenido de 13 asesinados, ¿no? Un solo detenido que posiblemente no sea. Me comentaban ayer compañeros que en sus medios de comunicación los han amenazado con correrlos por participar en manifestaciones por la libertad de expresión. A un compañero fue al sepelio de Juan Mendoza, y le dijeron que tenía mucha mierda en la cabeza, ¿no? Que ya le habían metido mucha mierda en la cabeza, que mejor dejara de hacer ese tipo de cosas y que se pusiera a trabajar. Así es como está Veracruz, ¿no? Veracruz, los medios de comunicación están al servicio del dinero, de la corrupción, ¿no?
Y no nada más estoy hablando de los directivos, ¿no? También de las personas que salen, de reporteros y fotógrafos, ¿no? Se pelean por desayunos de 45 pesos, ¿no? Si lo vemos de una manera más cruel y cruda, 3 huevos que te pueden dar son 15 pesos a lo mucho, ¿no? Entonces se pelean a veces el plato para decir, no, es que esto me lo trajeron a mí, esto me lo trajeron a mí, cuando el gobernador hacía sus desayunos en la parroquia, ¿no? O sea, estamos hablando de algo realmente triste, ¿no? Y es una prostitución de la información de una manera devastadora para la sociedad, porque no nada más nos perjudica a nosotros, perjudica a todos los demás por la información. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. Esas denuncias específicas que hicieron de manera directa Rubén Espinosa, Nadia Vera, y que David Peña en algunas entrevistas nos había señalado, y tú también, Leopoldo, que no se le daba curso a la línea de investigación en el estado de Veracruz, no solamente aquí en la Ciudad de México. Sentíamos un bloqueo tremendo por parte de la Fiscalía, en ese entonces el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y cuando me llamaron para testificar sobre el material que habíamos entregado, pues las preguntas fueron si conocía a Nadia Vera y a Rubén Espinosa, si sabía si iban a fiestas, si sabía si consumían droga, y esas fueron las preguntas que se me hicieron, y nada de qué había sucedido, cómo obtuve cuál era mi percepción, en dónde le hice la entrevista a Nadia Vera, ahí en Jalapa, Veracruz, o a Rubén Espinosa, nada del material ni de los dichos de ambos de estos materiales y videos. En términos crudos y reales, mi querido Leopoldo Maldonado, en materia de investigación y seguimiento a esto, ¿no hay nada? No, Ernesto, desafortunadamente no. Hay todavía cierto escepticismo por parte de las autoridades a que esa línea de investigación pueda fructificar en algo. No ha habido ni la voluntad de Veracruz ni la voluntad en la Ciudad de México de empatar y colaborar en torno a todo el contexto que ya describía crudamente Rubén semanas antes del artero asesinato en su contra, de lo que también señaló Nadia Vera. Eso en ningún lado del expediente está. Hubo un análisis de contexto que terminó cargando más la mirada de la hoy Fiscalía General de Justicia hacia el tema de crimen organizado y la posibilidad de crímenes por trata de personas. Sin embargo, pues en lo que respecta a este análisis de contexto, hay muchos huecos todavía para el tema de periodismo.
todo el tema de Veracruz, todo el tema de lo que denunciaron. O sea, la evidencia, aparte de esta que nos fue ocultada, porque para acceder a esos videos tardamos 6 años y medio, no se nos querían dar, ni en la anterior administración ni en la actual, todo está en el juzgado. Pero lo otro, en lo que respecta a todo el análisis de la problemática de la prensa en Veracruz, se ha ido incorporando a regañadientes, como bien dices, Ernesto, pero existe, está en el expediente. Hay testimonios como el tuyo, como el de otros colegas que valientemente aportaron datos y que no ha sido materia de análisis, aún hoy, para abundar en esa línea. Otro tema, por ejemplo, Ernesto y Alberto recordarán que en su momento un gran amigo periodista, Juan Omar Fierro, publicó la existencia de las empresas de seguridad privada de Bermúdez Zurita o de familiares de Bermúdez Zurita a 10 minutos de donde ocurrió este multifeminicidio y homicidio. Empresas de seguridad privada con permisos para portar armas, con equipos de radiocomunicación, que no han sido investigadas, que nos decían los ministerios públicos en aquel entonces, todavía con Mancera, es que hay que respetar el derecho, los derechos del señor Bermúdez Zurita y de sus familiares, como no respetar, no estábamos diciendo que no le respetaran derechos o que le violentaran sus derechos a la presunción de inocencia, simplemente que lo interrogaran como parte de una indagatoria. Esa misma consideración no la tuvieron en ningún momento para las víctimas durante el mancerismo. Entonces, evidentemente, esta circunstancia ha ido enrareciendo, ha dejado grandes huecos y ha generado, sobre todo, una gran desconfianza de las propias víctimas hacia las instituciones de procuración de justicia. Hoy están a tiempo con la maestra Ernestina Godoy encabezando la fiscalía para redirigir esta investigación, para no nada más sentarse a escucharnos, que es importante sin duda, se aprecia sin duda, pero que ya las víctimas no están solamente para ser escuchadas, sino para ver resultados. Y fueron muy contundentes el día de ayer en la conferencia que dimos en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Entonces, en este sentido, hay muchas cuestiones, hay muchas tareas pendientes. Esclarecer el crimen, los otros posibles participantes, que son como mínimo 5, mínimo. No estamos cerrando el número a 5, son mínimo 5. Los móviles, y por supuesto la responsabilidad de los funcionarios de todos los niveles en la manipulación de evidencia y en las omisiones graves que estamos denunciando. Y esto pues llega sin duda a los altos funcionarios de la administración pasada. Ya. Pues sí, habrá que ver hasta dónde existe por parte de la fiscal Ernestina Godoy la posibilidad de que avance justamente hacia los altos funcionarios de la administración pasada, porque no podemos ser ingenuos. El procurador en ese entonces llevaba el caso, por supuesto, pero estaba legalmente y políticamente muy, muy vinculado con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que pues desde el primer momento mantuvo la idea de que ese caso no le interesaba, de que no quería meterse, como tú bien señalabas, a que se hablara de un tema que a él le causaba molestia, que era la presencia de bandas de carteles de delincuencia organizada en Ciudad de México, y que pues justamente por esa idea de mirar para otro lado y de esconder a una realidad, pues provocó una escalada de violencia enorme en la capital del país, y él estaba más interesado, Mancera, en otro tipo de intereses políticos antes que en la responsabilidad de resolver casos como este que tiene ya 7 años y que pues ahí está con esta representación de evidencias. Queda claro que no se hizo el trabajo de la manera más adecuada posible. Habrá que ver hasta dónde la fiscal Ernestina Godoy, como tú bien dices, Leopoldo, pasa de la disposición de platicar todo el tiempo que sea posible a la acción efectiva de la institución que ella encabeza, Leopoldo. De mi parte, muchas gracias por esta participación y esto que nos das aquí en Momentum.
Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Alberto. De verdad, un gusto estar en este espacio y les mantendremos informados sobre los avances a partir de esto. Muchas gracias, Leopoldo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo.